Hola, esta es la parte 2 de la lección número 93 del curso de Álgebra Avanzada. En la primera parte de esta lección establecimos y demostramos un teorema que decía que si usted tiene un determinante en donde todas las entradas que están debajo o sobre la diagonal principal del determinante, entonces el valor del determinante es sencillamente el producto de las entradas que están a lo largo de la diagonal principal. Fíjense qué herramienta poderosísima nos da ese teorema. Y fíjense en estos ejemplos. Dice, evalúe los siguientes determinantes por la diagonal principal, ¿verdad? Fíjense que nos presentan aquí en este primer ejemplo un determinante de orden 4, en donde todos los elementos que están sobre, ¿lo ves? Sobre la diagonal principal, fíjense que son todos ceros. Pues ese teorema dice, pues el valor de ese determinante va a ser sencillamente el producto de los elementos que están a lo largo de esa diagonal. 3 por negativo 2 por negativo 1 y por 4. Y fíjense que si usted multiplica eso, 3 por negativo 2 da negativo 6. Negativo 6 por negativo 1 es positivo 6 y 6 por 4 finalmente es 24. Ese es el valor de ese determinante. Fíjense en este segundo ejemplo nos presenta un determinante de orden 3 en donde da la casualidad que todos los elementos, todas las entradas que están abajo, debajo de la diagonal principal son 0. ¿No ves aquí? Pues el teorema dice, bueno, pues el valor de ese determinante va a ser sencillamente el producto de esos tres elementos que aparecen en este caso a lo largo de la diagonal principal. 1 por negativo 1 y por 2, y 1 por negativo 1 es negativo 1 y negativo 1 por 2 da negativo 2. Ese es el valor de ese determinante. Fíjense en este tercer ejemplo en donde nos vuelven a presentar un determinante de orden 4. Pero fíjense que no todos los elementos que están debajo de la diagonal principal o sobre la diagonal principal son ceros. Ahora notamos, sin embargo, que hay varios ceros en este determinante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, ¿verdad? Hay 6 ceros entre los elementos de ese determinante de orden 4. Vamos a ver si yo puedo acomodar esos elementos de manera que queden todos o sobre la diagonal principal o debajo de la diagonal principal. Pues miren, si yo empiezo haciendo lo siguiente, intercambiando la columna 1 por la columna 3, esta columna con esta columna, ¿verdad? Fíjense primero que cuando estoy intercambiando dos columnas, hay un teorema que dice que si usted intercambia dos columnas o dos filas de un determinante, el valor del determinante cambia de signo. Por eso es que cuando yo digo aquí que va a ser igual a y pongo este determinante, pongo al frente un signo negativo, porque el valor del determinante va a cambiar de signo, así que para mantenerlo igual hay que poner un signo negativo al frente, ¿verdad? Y fíjense que entonces al intercambiar esas dos columnas, pues lo que estaba en la columna 3 va a estar ahora en la columna 1, miren aquí, 1, 2, negativo 1 y 3. La segunda columna, fíjense que se mantiene igual. Lo que estaba en la columna 1 es lo que va a estar ahora en la columna 3, miren aquí, negativo 2, 0, 3 y 0, ¿verdad? Y lo que está en la cuarta columna se mantiene en su sitio, ¿verdad? Bueno, pues ahora fíjense que si yo intercambio la fila 3 con la fila 4, estas dos, nuevamente como estoy intercambiando dos filas en este caso, el signo del determinante cambia, así que lo quito como un cambio de negativo a positivo, ¿verdad? Le quito el signo. Y entonces, como estoy intercambiando la fila 3 con la fila 4, la fila 1, fíjense que se mantiene igual, 1, negativo 2, 2, negativo 2 y 0, y la segunda se queda igual, 2, 4, 0 y 0, pero entonces lo que estaba en la fila 4 va a estar ahora en la fila 3, miren aquí, 3, 0, 0, 0, y en la cuarta fila va a estar ahora lo que estaba en la fila 3, negativo 1, negativo 1, 3 y 1. ¿Sí? Si ahora finalmente yo intercambio la fila 1, esta fila con la fila 3, vuelvo otra vez a estar cambiando filas, en este caso de posición, así que cambia el signo del determinante, ¿verdad? A negativo, de positivo nuevamente pasa a negativo. Y entonces al intercambiar la fila 1 con la fila 3, fíjense que ahora lo que va a estar en la fila 1 es lo que está en la fila 3, 3, 0, 0, 0. ¿Sí? La fila 2 se queda igual, 2, 4, 0, 0, lo que estaba. Lo que va en la fila 3 ahora es lo que estaba en la fila 1, miren aquí, 1, 2, negativo 2 y 0, y lo que está en la fila 4, esa se mantiene igual porque lo que estamos intercambiando es la fila 1 y la fila 3, ¿eh? Negativo 1, negativo 1, 3 y 1. Bueno, pues ahora fíjense que al yo hacer esa maniobra, los 6 ceros que yo tenía originalmente dispersos a través del determinante me han quedado todos ahora acomodados sobre la diagonal principal. Bueno, pues entonces el teorema dice que el valor de ese determinante va a ser igual al producto de los elementos que están a lo largo de la diagonal principal. Así que será negativo, pero no podemos olvidar de ese negativo que está aquí al frente, ¿ves? 3 por 4 por negativo 2 y por 1, ¿ves? Y si usted multiplica eso, negativo 3 por 4 es negativo 12, negativo 12 por negativo 2 da positivo 24 y 24 por 1 da 24. Así que el valor de ese determinante esencialmente es 24. En este cuarto y último ejemplo que vamos a ver sobre esto, de evaluar los determinantes por su diagonal principal, nos dan un determinante que no contiene ni siquiera un 0. Fíjense que es de orden 3. Pues yo lo que voy a hacer es esto, escalonar ese determinante dado, ¿verdad?
Y recuerde que escalonar un determinante, que sería determinar la matriz a la cual estoy buscando el determinante, ¿verdad? Conlleva que el primer elemento no cero de cada fila aparezca cada vez más y más a la derecha. Así que el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, en la primera columna es ese 2. Así que los demás elementos de su columna deben ser 0, ¿verdad? Así que este negativo 1 que está en la segunda fila debo de convertirlo en 0, y este 4 que está en la fila 3 debo de convertirlo también en 0. Vamos a hacer eso en el primer paso, ¿verdad? La fila 2, fíjense que a la vez tengo que sustituir por 2 veces ella más lo que está en la fila 1, ¿verdad? Porque fíjense que si multiplico 2 por lo que está en la fila 2, que es negativo 1, al sumarle este 2 que está en la fila 1, pues me da negativo 2 más 2, 0. Y tengo el 0 que quiero aquí. Y esto que está en la fila 3, fíjense que si yo le resto 2 veces lo que está en la fila 1, pues 4 menos 2 veces este 2, sería 4 menos 2 por 2, 4, da el 0 que yo quiero ahí. Así que eso es definitivamente lo que hay que hacer así. Ahí, en este caso, fíjense que el nuevo determinante, como la fila 2, yo la voy a sustituir por ella misma multiplicada por 2, o sea, la fila que voy a dejar la estoy multiplicando por 2, eso significa que el valor del determinante se va a multiplicar por 2, y para contrarrestar esa duplicidad o ese doble del valor del determinante pongo un factor 1 medio, el recíproco de 2, al frente. Y entonces fíjense que la fila 1 se quedará igual, ¿verdad? No 1, negativo 2. Pero entonces fíjense que la fila 2, al yo sumarle multiplicada por 2 y sumarle la fila 1, dará lo siguiente. 2 por negativo 1 es negativo 2, más el 2 que está en la fila 1 da el 0, ¿verdad? 2 por el 3 que está en la fila 2 da 6, más el 1 que está en la fila 1 da 7. 2 por el menos 3 que está en la fila 2 da menos 6, más lo que está en la fila 2 que es menos 2, menos 6 y menos 2, menos 8. Y entonces lo que está en la fila 3, ¿verdad? Yo restarle 2 veces lo que está en la fila 1. Fíjense que en el caso de la fila 3, como yo la fila 3, que es la que estoy sustituyendo, no la estoy multiplicando por nada, no se añade ningún factor más aquí al frente, ¿verdad? Porque tengo que añadir ese factor 2, ese factor medio, más dicho, al frente, porque estoy multiplicando la fila 2, que la voy a dejar por 2. Pero aquí la fila 3, que la voy a dejar, no la estoy multiplicando por nada, así que no hay que multiplicar por el recíproco de nada para que nos dé el valor, se mantenga el valor igual, ¿ven? Así que fíjense, yo con lo que está en la fila, cojo lo que está en la fila 3, que es este 4, y el resto 2 veces lo que está en la fila 1, que es 2, tendremos ese 4, menos 2 por 2 que es 4, 4 menos 4, 0. Si yo cojo este 1 que está en la fila 3 y le resto 2 veces lo que está en la fila 1, que es este 1, pues tendremos 1. Menos 2 por lo que es 2, 1 menos 2, negativo 1. Y finalmente, si yo cojo este 4 que está en la fila 3, que es este negativo 4 que está en la fila 3, y le resto 2 veces lo que está en la fila 1, que es menos 2, tendremos menos 4, y menos 2 por menos 2 da más 4, y menos 4 más 4 da 0. Bien. Pues ahora fíjense que ya casi, ¿verdad? Lo único que nos falta es convertir este negativo 1 en 0. Pero yo noto que tengo un 0 precisamente en la tercera posición de la tercera fila, ¿verdad? Así que fíjense que si yo intercambio, ¿verdad?, esas dos columnas, la columna 2 por la columna 3, le vamos a traer este 0 aquí y tendríamos todos los elementos debajo de la diagonal principal igual a 0. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿ven? Yo voy a intercambiar la columna 2 por la columna 3. Y claro, al hacer eso, ustedes que estén cambiando dos columnas, el signo del determinante va a cambiar, así que será igual a negativo, el medio ese que tenemos al frente, y intercambiamos, como hemos dicho, la columna 2 por la columna 3, así que la columna 2 se queda igual 2, 0, 0. La columna 2 va a ser lo que es la columna 3, negativo 2, negativo 8 y 0, y lo que es la columna 3 va a ser lo que era la columna 2, 1, 7 y negativo 1, ¿verdad? 2, 0, 0, negativo 2, negativo 8 y 0, y 1, 7 y negativo 1. Y notamos que ahora todos los elementos debajo de la diagonal principal son 0. Por lo tanto, el valor de este determinante es igual al producto de los elementos que están a lo largo de la diagonal principal. Así que eso será el negativo medio que está al frente, multiplicado por los 3 elementos, ¿verdad?, que están a lo largo de la diagonal principal en este determinante, que es 2, negativo 8 y negativo 1, ¿verdad? Negativo medio por 2, por negativo 8 y por negativo 1. Fíjense que esto cancela y nos quedará negativo por negativo 8, negativo 1 que queda aquí por negativo 8 es 8, y 8 por negativo 1 es negativo 8, ¿verdad? Negativo 1 por negativo 8 es 8, y 8 por negativo 1 es negativo 8. Así que sería el valor de ese determinante, ¿ok? Bueno, pues fíjense entonces en lo siguiente. Vamos a comenzar aquí un nuevo tópico, ¿ok? Un nuevo tópico que se titula La regla de Cramer. Y déjeme indicarle que esto de las reglas de Cramer es un nuevo y último método que vamos a presentar
para resolver sistemas de ecuaciones lineales que tengan el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. ¿Okay? Fíjense que a lo largo del álgebra intermedia y del álgebra avanzada hemos visto bastantes métodos de solución. A ver si recordamos, ¿verdad? El método de sustitución, el método de eliminación por suma o resta, el método de igualación, el método gráfico, si usted tiene el sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Con dos incógnitas tenemos el método de eliminación de Gauss, el método de eliminación de Jordan o Jordan-Gauss, el método de la escalonación, bueno, ese es el de Jordan, ¿verdad? El de la escalonación y reducción por filas de la matriz ampliada del sistema, el método de la matriz inversa de la matriz de los coeficientes del sistema, el método ahora que viene, ¿verdad? El de la regla de Cramer. Ese es el último que vamos a ver, ¿verdad? Se titula así, la regla de Cramer, o si lo quiera pronunciar en inglés, de Cramer, ¿okay? La regla de Cramer. Bien, pues vamos a esta definición. Considere un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas. Y vamos a mostrarlo aquí. A sub 1, 1 por x sub 1, más a sub 1, 2 por x sub 2, más a sub 1, 3 por x sub 3. Y así seguimos hasta sumar a sub 1 por n por xn. ¿Okay? Y eso va a ser igual a la constante de sub 1. A sub 2, 1 por x sub 1, más a sub 2, 2 por x sub 2, más a sub 2, 3 por x sub 3. Y así seguimos hasta llegar a sub 2n por x sub n igual a la constante de sub 2. Y así se sigue, vamos a seguir acá, hasta llegar a la última ecuación, hasta la ecuación número n, que tendría esta forma. A sub n1 por x sub 1 más a sub n2 por x sub 2 más a sub n3 por x sub 3 hasta llegar a sumar a sub nn por x sub n igual a la constante de sub n, la constante número n de la ecuación número n en ese sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas. Muy bien. Bueno, pues primero, el determinante de los coeficientes numéricos de este sistema es, bueno, primeramente se puede llamar de dos formas: D mayúscula o delta, donde esa es la letra griega delta mayúscula, ¿ok? Y esa sencillamente forma el determinante de la matriz de los coeficientes de ese sistema, ¿ok? Así que el determinante siguiente, a sub 1, 1, no olvidamos entonces de la incógnita, a sub 1, 2, etcétera, hasta llegar a sub 1, n. Claro, tampoco considera las constantes, porque es de los coeficientes. Los coeficientes, recuerda que son los que acompañan a las incógnitas en una ecuación, ¿verdad? A sub 2, 1, a sub 2, 2, etcétera, hasta a sub 2, n, ¿verdad? Y así seguimos hasta llegar a la fila número n de ese determinante, que es a sub n1, a sub n2, etcétera, hasta llegar a sub n, n, ¿okay? Ahí tenemos el determinante delta de ese sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas. Y también es el determinante de los coeficientes o los coeficientes numéricos del sistema. Bien, segundo, dice el determinante de la incógnita x sub i, donde iba desde 1 hasta n, o sea que hay un determinante para cada una de esas incógnitas, es, ¿okay? El siguiente determinante, vamos a ponerlo acá,
se puede llamar D mayúscula sub I, donde claro, D sub 1 será el determinante de la incógnita número 1, D sub 2 será el determinante de la incógnita X sub 2, etc. D sub I, que también se puede escribir el determinante, y se especifica más claro de la incógnita X sub I, es este. Ajá, vamos a ponerlo aquí debajo, ¿okay? Porque con un poquito de tiempo. Vamos a ponerlo aquí, un poquito de espacio, quiero decir, D sub I, que también se puede escribir D sub X sub I. ¿Okay? Es este determinante que les voy a especificar aquí. Es el mismo determinante delta fundamentalmente. Es el mismo determinante delta. Así que empezamos a sub 1, 1, a sub 1, 2, y así seguimos hasta llegar a la columna A sub 1, I menos 1, la columna I, A sub 1, I, y la columna A sub 1, I más 1, y así se sigue hasta llegar a la columna A sub 1, N, columna número N, ¿verdad? La segunda fila será A sub 2, 1, A sub 2, 2, y así seguimos hasta la columna A sub 2, I menos 1, A sub 2, I, A sub 2, I más 1, y así seguimos hasta la A sub 2, N. Y entonces así se sigue hasta llegar a la fila número N, A sub N1, A sub N2, A sub N3, etc. ¿verdad? Seguimos hasta llegar a la fila A sub N, I menos 1, a la columna A sub N, y a la columna A sub N, I más 1, y ahí seguimos hasta llegar hasta la columna A sub N, E, tenemos ahí, ¿verdad? Así que ese determinante es eso, ¿verdad? Ahora, fíjense que yo he escrito, he reproducido otra vez el mismo determinante, ¿verdad? Y lo hago así para marcar la columna I. La columna número I. Pero entonces, en el determinante de la incógnita X sub I, o el determinante número I, esa columna I, que tiene los coeficientes numéricos, ¿verdad?, de la incógnita número I, ¿verdad?, van a ser sustituidos precisamente por los valores de las constantes del sistema, la B sub 1, B sub 2, etc. ¿verdad? Así que en esa columna donde hemos puesto los elementos que eran las que correspondían a las coeficientes de la incógnita número I, en esa columna número I van a ir las constantes, ¿okay? B sub 1, B sub 2, hasta llegar a B sub N, las constantes del sistema, ¿okay? Donde vean que es el mismo el determinante delta, ¿verdad? Por eso lo voy a escribir inicialmente igualito, ¿verdad?, con su columna número y que puede ser la 1, la 2, la 3, etcétera, hasta la n, ¿verdad?, porque era de las n columnas, ¿verdad?, sustituida por las constantes correspondientes del sistema. ¿Okay? Del sistema. Por ejemplo, dice en el sistema, el siguiente sistema que les voy a mostrar es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es este sistema. Dice 2x menos 3y igual a 5 y menos x más 2y igual a 0. Ese sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Fíjense que la definición requiere que el sistema con que estemos trabajando tenga el mismo número de ecuaciones lineales que de incógnitas, ¿verdad? O sea, el sistema de n con n, n ecuaciones con n incógnitas. Pues el determinante delta, que también recuerden que se puede representar con la letra D mayúscula, es este determinante, el determinante de los coeficientes numéricos del sistema. Y fíjense que aquí los coeficientes del sistema, o sea, los que acompañan a la incógnita, son 2, negativo 3
negativo 1, ¿verdad? Y 2. ¿Okay? Es el sistema delta de ese sistema. Los determinantes de las incógnitas, ¿verdad? El D sub 1, que sería el determinante que le corresponde a la incógnita X, porque es la primera incógnita que aparece en el sistema, ¿verdad? Sería este sistema, este determinante más bien. El mismo determinante delta, lo único que la columna número 1 va a estar sustituida por las constantes. En vez de aparecer los coeficientes de la incógnita X, 2 y negativo 1, van a aparecer las constantes, 5 y 0, y el resto del determinante se queda igual, negativo 3 y 2. ¿Okay? Bien. El determinante número 2, que sería el determinante de la segunda incógnita, que en este caso la segunda incógnita es la Y, pues se puede representar de esa manera, ¿verdad? De esas dos maneras. El determinante número 2, que corresponde al determinante de la segunda incógnita, la X sub 2, que en este caso es Y, ¿verdad? Pues sería el mismo determinante delta, que está aquí, lo único que la columna número 2, que contiene originalmente los coeficientes de la incógnita Y, van a ser sustituidos por las constantes, así que serían, dejamos de la X igual en este caso, 2 y menos 1, pero entonces en vez de estos que son los coeficientes de la Y, van a ir estos que son las constantes, 5 y 0. ¿Okay? Y claro, cada uno de ellos se puede evaluar y buscar su valor. ¿Okay? Bien, vamos a ver este otro. El segundo ejemplo que dice, es un determinante, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Dice, menos 2x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 es igual a 1. 3x sub 2 menos 8x sub 1 más 6 igual a 3x sub 3. Y 7 es igual a 2x sub 1 menos x sub 2. ¿Okay? Fíjense que es un sistema de ecuaciones lineales con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. La incógnita es x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y yo quiero identificar el determinante delta de sus coeficientes, el determinante de la incógnita número 1, la x sub 1 en este caso, el determinante de la x sub 2, el determinante número 2, ¿verdad? Que es la segunda incógnita, y el determinante de la tercera incógnita, que es la x sub 3, o el determinante número 3. ¿Okay? Bien, pero fíjese que este sistema no está como indica la definición, ¿verdad? Que recuerde que lo escribimos, y fíjese que está dado en forma estándar. Así que antes de yo poder identificar los coeficientes, los determinantes de los coeficientes y los determinantes de las 3 incógnitas que aparecen en ese sistema, tengo que reescribir el sistema en forma estándar para poderlos identificar. Así que comenzamos reescribiendo el sistema en la forma estándar. ¿Okay? Y recuerden que muchas veces hemos tenido esas situaciones, ¿verdad?, donde antes de poder empezar a trabajar un problema hay que reescribirlo de cierta manera, como dice la definición, o los teoremas que sean aplicables, ¿verdad? Así que, ¿cómo reescribiríamos ese sistema en forma estándar? Fíjense que la primera ya está en orden, ¿verdad? Con las incógnitas en el lado izquierdo y las constantes en el derecho. Por el segundo ecuación habría que reescribirlo de esa manera también, ¿verdad? Así que la primera ecuación se queda igualita, ¿okay? Menos 2x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 igual a 1. La segunda ecuación habría que reescribirla poniendo el menos 8x sub 1 primero, para que esté en orden de incógnita, ¿verdad? Después más 3x sub 2. Después transpondríamos este término que contiene la x sub 3 al lado izquierdo y pasaría menos 3 x sub 3. Y entonces esta constante que está en el lado izquierdo la transponemos al lado derecho y tendríamos menos 6. ¿Okay? Y finalmente la última ecuación se reescribiría así, pasando el menos 2x sub 1 primero al lado izquierdo, ¿verdad? O sea, el 2x sub 1 que pasa como menos 2x sub 1 al transponerlo, luego el menos x sub 2 que se transpone como más x sub 2, y entonces esta constante que se te pasaría al lado derecho. Ya tenemos el sistema reescrito en la forma estándar o canónica, ¿verdad? Y entonces identificamos, una vez lo tenemos escrito así, los determinantes. El determinante delta o D, ¿verdad?, sería el determinante de los coeficientes, negativo 2, 1 y negativo 1. Negativo 2, 1 y negativo 1. La segunda fila sería negativo 8, 3 y negativo 3. Y la tercera ecuación sería 2, 1 y 0, pero hay x sub 3. Ese sería el determinante delta de ese sistema. ¿Okay? El determinante de la incógnita número 2 sería, el número 1, el determinante número 1, que es el
determinante de la incógnita primera, que en este caso la x sub 1 precisamente, ¿verdad? Pues sería lo siguiente. El mismo sistema delta, lo único que la columna que corresponde a los coeficientes de la incógnita x sub 1, que son menos 2, menos 8 y menos 2, se sustituirían por 1, menos 6 y menos 7, que son las constantes, ¿verdad? 1, menos 6 y menos 7. Y de ahí en adelante, el resto del determinante de la incógnita x sub 1 es igualito que el determinante delta, o sea, 1, 3, 1, negativo 1, negativo 3 y 0. ¿Okay? Entonces, el determinante de la incógnita número 2, b sub 2, o sea, de la incógnita x sub 2, sería el siguiente determinante. El mismo determinante delta, lo único que la columna que contiene los coeficientes de la incógnita x sub 2, que son 1, 3 y 1, ¿verdad? Se sustituirían por 1, menos 6 y menos 7, que son las constantes. ¿Okay? Así que la primera columna se queda igual que el del delta, ¿verdad? Menos 2, menos 8 y menos 2. Pero entonces, la segunda columna debe ser 1, 3 y 1, que corresponden a los coeficientes del x sub 2, sería 1, negativo 6 y negativo 7. Que son las constantes del sistema. Y la tercera columna se quedaría igual, ¿verdad? Menos 1, menos 3 y 0. ¿Okay? Y ahí tendremos el determinante de la incógnita número 2. Y finalmente, en este sistema, el determinante de la incógnita número 3, el determinante 3, o de la x sub 3, ¿cuál será? El determinante número 3, o de la x sub 3, que es la tercera incógnita en este caso. Para ese sistema, pues será el siguiente determinante también de orden 3. El mismo determinante delta original, lo único que la tercera columna que contiene los coeficientes de la incógnita x sub 3, que son negativo 1, negativo 3 y 0, porque no hay x sub 3, se sustituyen por los valores de las constantes. Los demás valores en las otras dos columnas se quedan iguales, o sea, ya menos 2, menos 8 y menos 2, ¿verdad? Menos 2, menos 8 y menos 2. Los de la segunda columna serán igual, 1, 3 y 1. Pero los de la tercera columna, que son los que contienen los coeficientes de la incógnita x sub 3, menos 1, menos 3 y 0, menos 1, menos 3 y 0, se sustituirían por 1, menos 6 y menos 7, que son las constantes. 1, menos 6 y menos 7. Ahí tendríamos el determinante de la incógnita número 3. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pues precisamente para este teorema que se llama la regla de Cramer. ¿Okay? O como hemos dicho, si usted la quiere pronunciar en inglés, la regla de Cramer. ¿Okay? La regla de Cramer. Y dice así. Para un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, que van a ser las x sub i, y yendo desde 1 hasta n, o sea, la x sub 1, la x sub 2 hasta llegar a la x sub n, las n incógnitas, ¿verdad? Y con determinante de los coeficientes delta, que recuerde que también se puede escribir D mayúscula, y determinantes de las n incógnitas, recuerden que serán D sub i o D sub x sub i, ¿verdad? Y yendo desde 1 hasta n, si x sub 1 primo, x sub 2 primo, x sub 3 primo, etc., hasta llegar a x sub n primo, es la solución del sistema, entonces esos valores específicos que están en la solución del sistema